Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más aquí muy contentos de poder estar entrando otra vez en otro tema bíblico en el cual queremos compartir a ustedes. Esperamos que estén pasando un buen tiempo. Un saludo para todas las mamás. Hoy es un día que para las mamás se les está reconociendo su labor, su trabajo por los hijos. Y especialmente en nuestra iglesia Maranata también queremos reconocerles ese trabajo a las hermanas que tienen sus hijos y que pues ahora estamos extrañando no estar reunidos, pero a través de estos medios les mandamos mi esposa y un servidor un saludo, amén, en su día. Y bueno, vamos a estar entrando a la palabra del Señor. Tengo un tema para compartir con ustedes muy importante, otra vez muy directo de la palabra del Señor. Espero que ustedes todos lo estén pasando bien y que estén siendo bendecidos grandemente por la palabra, la presencia de nuestro Dios a través de estos temas. Y voy a pedirles que hagamos una oración para que sea de nuevo el Señor, su Espíritu Santo, que nos lleva a través de su palabra y seamos edificados. ¿Sí? Vamos pues a tomar un pequeño tiempo en esta oración y luego vamos a entrar en el versículo que estaremos leyendo en Juan capítulo 14. Así que vamos a estar dando tiempo también para que los hermanos que se están conectando tomen su Biblia y la tengan ahí a la mano para que también la compartan con alguien, porque uno de los motivos muy importantes para mí es que vayamos directamente a la palabra del Señor, que no sean palabras mías o ideas de alguien que, que nos quiera influenciar con sus buenos pensamientos, sino quiero que sea la palabra del Señor la que nos lleva a través de ella solamente, de la palabra del Señor, y que esa palabra sea puesta, implantada en nuestros corazones para que seamos edificados firmemente. Es algo muy importante para mí. Tal vez vea que yo dé mucho énfasis en ver la palabra exacta escrita ahí en la Biblia y tal vez a veces iremos a las etimologías de esa palabra, pero todo esto es con el deseo de afirmar completamente que es bíblico lo que les estoy enseñando. Y esto es por una razón, ya que hemos visto que en estos días muchos predicadores han salido últimamente y todos enseñan y enseñan y enseñan. Yo como pastor examino todo y veo lo que dicen algunos, no todos, pero trato de ver los que por ahí salen en internet y que están empezando a traer una enseñanza que tal vez muchos están poniendo atención. Y bueno, si veo que conforme a la palabra están correctos, gloria a Dios, pero si veo que hay algo que está fuera de la palabra del Señor, trataré de hacer un énfasis para que al menos las personas que oigan estas transmisiones o que las personas, mis amados hermanos en nuestra iglesia Maranata, pues no caigan en ese error o en ese engaño que esa persona esté enseñando. Es por eso para mí importante hacerles notar que voy a ir a la palabra y quiero que tengan ustedes su Biblia a su mano. ¿Ven? Vamos a tratar de aprovechar ese tiempo al máximo porque pues solamente es una hora la que quiero al máximo de tiempo tener esta transmisión. Así que vamos a ir a Juan capítulo 14, pero como dije antes, vamos a hacer una oración. Amén. Mi nombre, antes de hacer esa oración, quiero decirles, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo González, pastor de la iglesia Maranata, por la gracia del Señor ya por algunos años. Y pues el Señor ha estado obrando en nuestra iglesia, en mi vida, en mi familia. Y quisiera que ahora que tuvimos este tiempo de no poder estarnos congregándonos, que a través de estos medios pues otras personas también conozcan nuestra enseñanza, lo que hacemos en nuestra iglesia y que pues se unan a este grupo de hermanos en Cristo Jesús, que es la iglesia del Señor, amén, y afirmados perfecta y correctamente en la palabra del Señor. Ahora sí vamos
hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Yo inclino mi cabeza delante de ti, me humillo porque sé que tú eres Dios todopoderoso y nosotros no somos dignos de nada, pero por tu misericordia nos has llamado para que te sirvamos, Señor, para que arrepentidos, Señor, dejemos esa vida pasada y nos entreguemos totalmente a hacer tu voluntad. Señor, danos esa fuerza para hacer morir el yo carnal, la carnalidad de nuestra vida y dedicarnos totalmente en el Espíritu Santo para servirte. Señor, en el nombre de Jesús lleva pues este mensaje. Sé tú quien nos edifica y nos enseña de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Bien, pues creo que ya todos estamos listos ahí con nuestra Biblia y vamos a entrar en el capítulo 14 del Evangelio según Juan. Y dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esos 3 versículos que acabamos de leer tienen mucho que explicarles, porque en ellos nos habla de por lo menos tres puntos importantísimos que quisiera que veamos. No sé si alcancemos a verlos en esta parte de este tiempo, pero hay 3 puntos muy importantes. El primero es que no debemos de estar turbados, es decir, confundidos, inquietos en nuestro corazón. Porque si creemos en Dios, debemos creer también en nuestro Señor Jesús, que es quien está hablando en este versículo. Y luego dice, y si me fuere, dice, en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Nos habla ahora de que en la morada de nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, hay muchas moradas, es decir, muchos lugares donde podemos vivir o estar. Dice el Señor, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Ya. Pero luego dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y ese es el segundo punto que quisiera explicar. Cómo es que el Señor Jesús fue a los cielos y está preparando un lugar para nosotros. Algunos dicen que está ausente, pero realmente se fue, pero está haciendo algo para nosotros y no nos dejó ausentes, sino que envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y es quien nos está guiando, según dice su palabra, que no nos dejó huérfanos, sino que envió a su Espíritu para que esté con nosotros. Pero el tercer punto, y es el que luego vamos a ver también, dice, y si me fuera y os preparare un lugar, vendré otra vez. Y ahí está la otra parte que vamos a entrar en uno de estos temas. Hay mucho que explicar acerca de esta segunda venida de Cristo Jesús, la cual es tan importante para todos aquellos los que creemos en Maranata, lo estamos esperando. Si nos esforzamos es porque queremos estar pues en santidad, esperándole hasta que Él venga, y nuestro esfuerzo en buscar esa santidad y en agradarle a nuestro Padre Celestial es precisamente porque sabemos que Él regresa de nuevo por una iglesia sin mancha y sin arruga, y nosotros queremos ser parte de esa iglesia que le está esperando con vestiduras blancas. Yo sé que en todas partes del mundo hay gente que le está invocando al Señor Jesús y son parte de la iglesia, aunque ni siquiera los conocemos, pero así es la obra del Señor. Él tiene su iglesia esparcida por todo el mundo
Y esos son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, al igual que nosotros estamos esforzándonos por hacerlo, por lograrlo. Así que el Señor dice que volverá una segunda ocasión, o sea, otra vez volverá por nosotros. Por eso dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que ahí está otra promesa, que no solamente vuelve por nosotros, pero que una vez que Él viene nos toma para que estemos con Él, somos su iglesia, y de ahí en adelante estaremos viviendo con Él. Donde quiera que esté el Señor Jesucristo, dice, para que donde quiera que yo esté, ustedes también estén. Es decir, no va a haber más separación de aquel momento glorioso cuando Él regrese por nosotros, por su iglesia, y estaremos así siempre con el Señor. Pero vamos a ir a los textos más adelante, pero voy a ir por los puntos entonces primero. Vamos a volvernos al primer punto, en donde dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Esas palabras se las dirigió el Señor a todos aquellos discípulos de aquellos tiempos en los cuales Él vino, y como recordarán, muchos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos estaban pues ya sumergidos o sometidos a muchas de las religiones de aquellos tiempos. Aún en el pueblo de los judíos había ya ellos establecido muchas parte de religiones o parte de creencias que no pertenecían realmente a la palabra de Dios directamente, sino que habían sido influenciados ya por los rabinos de aquellos tiempos, por los hombres religiosos, escribas y fariseos, saduceos de aquellos tiempos. Así que muchas cosas estaban ellos sometidos a simplemente religión, pero no una relación con el Señor Jesús. Así que Él viene y se declara ser el Hijo de Dios y empieza a demostrarlo, pero muchos no creían en Él. De hecho, tenían grandes dudas y se acercaban de verdad atraídos por los milagros, atraídos por el poder y la autoridad con que el Señor Jesús hablaba, y de verdad que Dios se manifestaba a favor de Él. Ustedes recordarán cuando aquella voz vino del cielo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y que dice que descendió el Espíritu Santo sobre él, y entonces una voz de los cielos se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y bueno, esa voz la oyeron todos los que estaban ahí presentes, y empezaron a tener que reconocer que Él era verdaderamente quien decía que era, aunque hubiera dudas, aunque hubiera cosas que ellos tenían que empezar a comprobar para asegurarse que sí era el Señor. Y esa voz de parte de Dios estaba manifestándose, respaldando su ministerio. El Señor Jesús entró en un ministerio, se entiende que alrededor de 30 años de edad, y empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empezó a predicar la palabra del Nuevo Testamento. Pero había mucha gente que tenía el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y de los profetas, pues poniéndola en práctica, pero aparte de eso tenían también muchas otras cosas que practicaban, que ya no eran directamente la palabra de Dios, sino que ya estaba añadida con ciertas cosas y ritualidades de aquellos tiempos. Así que ellos ciertamente que tenían unas dudas. De hecho, leemos en la Biblia, cuando leemos todos esos pasajes, que muchos de ellos decían: este es un blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados? Y decían que Jesús, nuestro Señor, era un blasfemo, que decía blasfemias y que merecía morir y ser apedreado según la ley de aquellos tiempos. Y Él empezaba a demostrarles que en verdad tenía potestad para sanar los pecados. ¿Recordarán todas esas historias en donde paralíticos fueron sanados en días de reposo, o sea, el día de sábado, lo cual era muy, y aún hoy en día sigue siendo muy observado por muchos grupos, especialmente hebreos o judíos, hay una parte que es judeo-cristianos, otra de las sectas que se han levantado últimamente, que tratan de hacer que los cristianos se vuelvan algo de
de judíos, un poco de judíos, o sea, es decir, traen un poco de aquello para ponerlo dentro del cristianismo. Y bueno, estas son las cosas a las que se estaba él enfrentando en aquellos tiempos. Por eso les dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y sigue siendo hoy en día uno de los problemas de la gente, porque algunos dicen, no, pues he oído comentarios, por ejemplo, de gente que dice, ¿por qué ir al hijo si tengo al padre? Mejor voy al padre y hago a un lado al hijo, porque ¿quién tiene más autoridad, el papá o el hijo? Así que tienen ciertas ideas muy personales, pues que la escritura declara que no. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y siguió enseñándoles, pero muchos tenían dudas. Y el Señor está hablando aquí en esta porción de las Escrituras a sus mismos discípulos, a sus apóstoles, a quienes estaban ahí escuchando esas enseñanzas y lo que les enseñaba a la gente que se acercaba y los oía. Y aunque iba creciendo el número de los que le seguían, los 12 apóstoles seguían ahí a un lado del Señor Jesús, empezaban a manifestarse ya los desacuerdos y empezaban a manifestarse las cosas que irían a ser totalmente contrarias a la presencia de nuestro Señor Jesús, tratando de llevarlo a la muerte. Así que eventualmente el ministerio avanzaba, estas cosas iban haciendo más manifiestas. Pero encuentro que Él les dice esto a sus discípulos, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y para los hermanos de este tiempo, en estos últimos días, yo buscando en las otras epístolas de las Escrituras, por ejemplo la carta del apóstol Pablo en Colosenses, para allá es donde quiero que vayamos a ver algo relacionado precisamente a creer en el Señor, porque como el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, es decir, no estén preocupados o no estén inquietos, porque a veces nos preguntamos, ¿estaré bien de veras yo entregándome toda mi fe y toda mi esfuerzo y mi fuerza a Jesús? ¿Y qué tal si al final de cuentas resulta que otros tenían razón y era en X, la Virgen María o el Santo X o Jehová solamente al que tenía que yo haber ido y no a Jesús o tal otro Dios? Y hay mucha gente pues turbada verdaderamente por eso, y el Señor Jesús no quiere que tengan esa duda, sino que sepan que si tú te entregas a Jesús estás en Él bien seguro, tu salvación es segura, tus bendiciones son seguras y tu futuro está seguro en Jesús. Para esto quiero que veamos la escritura pues en esta epístola a los Colosenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo lo que el apóstol les escribe a los creyentes de aquel tiempo y que también nos sirve a nosotros. Dice el capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo creo que ahí esos somos nosotros, ¿verdad? A través de los siglos también nos llega esta carta, y el tema por la cual Él les envía esa carta a los discípulos de aquellos tiempos también nos sirve a nosotros. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y sí, ciertamente que hay un gran misterio. En las Escrituras encontramos varios misterios, y este es uno de ellos, en los cuales el apóstol tiene que escribirles a ellos, y esas cartas nos sirven a nosotros para darnos entendimiento, pleno entendimiento de de aquella cosa que ignoramos y que en esos misterios empieza a ser revelado para nosotros. Así que uno de esos misterios es precisamente el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entendemos pues, y esto va a ser tema para profundizarlo en otra ocasión, pero en esta ocasión solamente quiero decirles que sí, Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús
salió del Padre. Si vemos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí se nos empieza a explicar de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Y dice Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Así que se nos empieza declarando de la deidad de Jesús, el Hijo de Dios, que estaba en Dios y el Verbo era Dios. No un Dios como hay en las escrituras de algunas Biblias que han pues alterado o tratado de corregir según ellos, corrigiéndola y poniendo lo que ellos consideran que va a ser lo más adecuado. Pero nos dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Si vemos lo que está diciendo, todas las cosas fueron por quién hechas? Por el Verbo, por Dios. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho existiera, no, nada hubiera sido hecho. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice, hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que vea este gran misterio. Él estando en los cielos, siendo el creador de todas las cosas, venía a tomar forma de hombre y a introducirse en este planeta, en este sistema y en esta generación como un hombre más. Pero él era y es el Hijo de Dios. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, mire, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho por nuestro Señor Jesús. Y ahora él venía muy humilde, como si fuera sido una persona más. Pero precisamente lo que se nos está escribiendo es para que reconozcamos ese misterio. Ese misterio nos empieza a revelar quién es Jesús. ¿Quién es esta persona tan importante? Es la más importante en todo lo que podamos entender y reconocer, porque en Él realmente existe o consiste nuestra salvación. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos nosotros hemos leído la palabra del Señor, la Biblia, y hemos visto que fue rechazado, pero Él siguió con su ministerio. Los que tenían oído para oír estaban oyéndole y realmente reconocían. Él dijo en cierta ocasión, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Y nadie va a venir a mí si el Padre no lo envió para que viniera a mí. Es decir, hay un proceso de parte de Dios, a través del Espíritu de Dios, moviéndose a través de todas estas gentes que oigan y que oímos el Evangelio. Algunos vendrán y otros no vendrán, pero los que estamos reconociéndolo es aquellos que somos ovejas de su prado, aquellos que vamos a reconocerle que verdaderamente Él es Dios, Él es el Hijo de Dios manifestado en carne, que Él es el creador de la tierra y del universo y todo lo que vemos a su alrededor, y que ahora cuando Él vino a su mundo, a su creación, los suyos, los que se suponía que debían haberle recibido, le rechazaron. Los judíos, los hombres que tenían la ley y los profetas, le rechazaron. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así que qué hermoso poder ver que el Evangelio se sigue predicando y hay vida y vida eterna en el Evangelio, en la palabra
de salvación que Él nos da. Su palabra es vida. Cuando alguien pone atención y cree en Dios, pero de alguna manera no ha conocido a Jesús, porque está establecido que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, el Espíritu Santo se va a encargar de moverte en esa dirección donde va a llegar alguien a predicarte la palabra del Señor Jesús, para que conozcas a este Jesús, el Hijo de Dios, a Yeshua. Hamashiach, dicen algunos, Yeshua Hamashiach, que viene siendo Cristo, Jesús, el Cristo, el Salvador. Y a través de Él, la persona que escucha, que tiene oído para oír, movido por el Espíritu Santo, cree en Él, cree en su palabra, deja de estar confundido y turbado y en su corazón sabe reconocer la palabra que es de su pastor, es Jesús, tu Salvador, mi Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y entonces le entrega su ser entero, se arrepiente y reconoce y acepta aquel sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, y aunque muchos lo rechazaron, tú y yo no lo hemos rechazado y pasamos a ser parte de sus ovejas. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero dice más, a los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, es decir, nos da el poder, la autoridad, la capacidad, la realidad de que podemos o que somos hechos hijos de Dios, porque no hemos nacido de carne y sangre, sino que hemos nacido del Espíritu. Es lo que después también explica allá en el Evangelio de Juan, que a través del Espíritu, de la palabra, es que venimos a ser engendrados al escuchar la palabra en nosotros y venimos a ser nacidos. Es ese nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo, que le dijo que venimos a nacer de la palabra, es decir, del Espíritu, y lo que es nacido del Espíritu, pues esos son los hechos hijos de Dios. Amén. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que cuando aceptamos a Jesús, ocurre el gran milagro en tu vida del nuevo nacimiento y te conviertes en un hijo de Dios. Bueno, por eso dice el Señor a esos discípulos en Juan 14:1, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. Y cuando vemos la carta del apóstol Pablo a los colosenses, él está, dice, luchando porque ellos se sostengan en esa fe. Y es que sucede que a veces las personas aceptan a Jesús, pero al empezar a introducirse más en la lectura y oír, parece que cuando uno se convierte al Señor empieza a poner más atención a los predicadores de alrededor y a muchas otras versiones y historias. Pero tenemos que tener nuestra Biblia en la mano. Recuerda que al principio le decía, nuestra Biblia en la mano es tu mapa a seguir. Es la brújula que te indicará la dirección correcta y el mapa que debes de seguir, las instrucciones correctas para que no seas engañado o no te vayas a desviar y a irte a una doctrina equivocada. Hoy en día, como les decía, yo he oído unos predicadores que están ahí y tienen gran cantidad de seguidores a los cuales me admiro, que cómo siguen a la gente, y pues no es de admirarse, porque hay muchas grandes religiones que crecen y crecen y siguen creciendo, y dices, ¿cómo pueden crecer? El que conoce la Biblia dice, ¿cómo pueden crecer o creer en esa mentira que le están enseñando? Si es parte de verdad de la Biblia, pero está torcido y tienen otra enseñanza. Y eso es lo admirable y eso es lo que lastima, ver cómo muchos siguen las mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen la Biblia y no están apegados a la palabra del Señor y bueno, no dejan que el Espíritu Santo les revele y les enseñe esa verdad. Yo veía algunas de esas religiones enseñan a que sigan guardando el sábado y la ley y muchas otras cosas del Antiguo Testamento, lo cual no quiere decir que nosotros no estamos guardando la palabra de Dios, sino que la guardamos conforme al nuevo pacto que el Señor Jesús dejó establecido para nosotros. Y ahorita voy a leerles cómo es este cambio, ¿verdad? Pero les afectan porque algunos dicen, no, mira, tienes que circuncidarte en la carne. Por ejemplo, a los que los quieren todavía judaizar o de alguna manera hacer que cumplan esa enseñanza del Antiguo Testamento, donde les dicen que tienen que circuncidarse para poder estar dentro de la voluntad de Dios y guardar el sábado y guardar fiestas y guardar tantas cosas. Pero cuando yo voy a la Escritura,
y ahorita se lo voy a leer, ¿dónde está eso? Veo que no tiene aplicación ya en nuestro tiempo, y es precisamente por lo que a lo que se está refiriendo aquí en el capítulo 2 de los Colosenses, la carta del apóstol. Vuelvo a leer esta parte, dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Versículo 4, mire lo que dice el apóstol. Esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y también yo quiero resaltar esto para todos los que me estén escuchando, que tengan cuidado, porque todo lo que enseña el apóstol Pablo es precisamente para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? Esas formas de explicaciones que luego te sacan, que no, es que mira, que en la palabra de la etimología y del Antiguo Testamento cuando fue traducida, y por eso se meten mucho en palabras así. Algunas veces está correcto alguna de las aplicaciones que tienen, pero algunas otras veces la usan solamente para cambiar el significado y hacerte querer ver algo que no es realmente lo que debes hacer, o lo que el Nuevo Testamento o el versículo que estemos leyendo realmente significa. Por eso es de que dice, y esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, esas explicaciones supuestamente profundas y que te terminan muchas veces engañando a mucha gente. Pero lo que tiene el Espíritu de Dios, va a la palabra y dice, no, yo lo veo tan claro que veo que está equivocado y a mí no me van a hacer que me circuncide en la carne. Oía que algunos de estos predicadores decía, ay, qué lástima que ahora que estamos confinados y que no podemos salir de casa, dice, ahora muchos están creyendo en la palabra y pobrecitos hijitos, dice el predicador ese, no van a poderse circuncidar. Si hubieran aprovechado cuando estábamos congregándonos, porque mira, ahora andan que no pueden ni circuncidarse en casa y van a tener que buscar ahora cómo circuncidar para poder entrar a la verdad. Un momento. ¿Se fija cómo con palabras persuasivas están tratando de enseñarles cosas que no necesitan hacerlas? No necesitan circuncidarse. Así que, pero sigo adelante porque quiero que la palabra sea la que te vaya mostrando esto. Por eso dice el versículo 4, y esto os lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza, fíjese bien esta parte, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Él quiere que estemos bien afirmados en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús les dijo en Juan 14:1, reitero eso, vuelvo a decirlo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Luego dice el versículo 6, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. O sea, que nadie los cambie de lo que se les enseñó al principio. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Es decir, podemos decir que estos versículos nos acaban de enseñar que nadie nos engañe, porque en nuestro Señor Jesucristo estamos bien completos. Dice el versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay enseñanzas de las personas que, maestros y pastores y apóstoles modernos que enseñan muchas cosas que nos ponen a tener que examinar esas enseñanzas y hacer ver a la gente, cuidado, no se dejen engañar porque están enseñando cosas que son solamente tradiciones de hombre o rudimentos de tradiciones de hombres, pero no conforme a la palabra del Señor Jesús. Por eso dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Jesús, recuerda lo que leímos en Juan 1,
que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunos dicen, no, ese no es Dios, ese es un Dios. Le ponen un uno y tratan de minimizar la figura, la autoridad, la deidad de nuestro Señor Jesús. Y entonces algunos hasta lo ponen nomás como por ahí enseñan algunos que es un ángel creado. También por ahí enseñan que llega a ser un ángel creado tan a la altura de gran poder y autoridad como cualquier otro ángel de gran altura, y él lo ponen como un ángel nomás de gran responsabilidad o de gran jerarquía. Y algunos hasta lo ponen como hermano de Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad?, a todas esas personas que enseñan tales falsedades. Porque dice este versículo 9, mira lo que dice el apóstol Pablo, que nadie te engañe con esas sutilezas. Dice, porque en Él, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud quiere decir todo lo que puedas ver en Dios y los atributos de Dios, su eterno poder, su capacidad de omnipresente, omnisciente, y todo eso está en Jesús. Toda la plenitud de la deidad está en Él, en Jesús. Así que podemos gozarnos de que no estamos yendo y entregando nuestra vida a alguien que no podrá salvarte. Estás entregándote a alguien que de verdad es plan de Dios, y que Dios dijo, el que no acepte a mi hijo, yo no lo voy a aceptar para que venga a mí queriendo ser salvo, brincándose por otros cercos, querer llegar a Dios y decir, bueno, allá está Jesús, gracias por lo que hiciste, pero a ti es a quien quiero reconocerte. No, la palabra del Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí. Así que dice de nuevo el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. Así que miren, el apóstol Pablo se enfatiza en hacerte entender. Si estás en Jesús, olvídate de todas esas religiones de testigos de Jehová que te dicen una cosa, de los adventistas del séptimo día que te dicen otras cosas, son de los que quieren que guardes el sábado y otro montón de cosas de la ley, y que te olvides de todas esas otras religiones que te dicen que aquí, que allá, que puras falsedades. Dice, y ustedes están completos en eso. Si tú estás en Cristo Jesús y estás apegado a sus enseñanzas que están aquí en el Nuevo Testamento, en la Biblia, estás completo en Él. Sé feliz, gózate. Te vas a tener mucha contradicción y mucho ataque contra tu persona, pero eso es precisamente lo mismo que le pasó a Jesús. Y Él dijo, no les extrañe, porque si a Él le hicieron esto, ¿qué van a hacer con las ramas secas? Es decir, con todos nosotros que le seguimos. Así que vamos a gozarnos en leer la palabra y decir, mira, Él te dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Algo que nos debe de gozar es de que Jesús es la cabeza de toda potestad. A Él están sujetos todos los, digamos, gobiernos y autoridades y dominios. Todo lo que puede existir establecido por Dios está sujetos a Cristo Jesús. Amén. Ángeles, potestades, todo lo que quieras mencionar está sujeto a lo que el Señor Jesús ha establecido, a lo que Él diga. Él es la palabra máxima de autoridad. Por eso dice, y todo está sujeto a Él. Por eso dice que, déjeme llegar en el versículo 11, cómo es de que Él y en Él estamos tan completos, que precisamente volviendo a referirme a lo que sucede cuando tú estás en Él, dice el versículo 11, en Él, o sea en Jesús, ustedes también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. ¿Se fijan lo que les decía? No necesitas ir a circuncidarte si eres uno de los que ya te convencieron o te quieren convencer de que te circuncides. Realmente el apóstol Pablo por eso luchaba con todos aquellos cristianos de aquellos tiempos que, una vez convertidos, yo les voy a sugerir que lean el libro de los Hechos, cómo ellos lucharon porque estaba ocurriendo esto. Cuando aceptaban a Jesús y venían a empezar a formar aquellas congregaciones de aquellos tiempos, empezaba a crecer el número de discípulos, y muchos se ponían celosos, como siempre sucede en las religiones,
de los saduceos o fariseos o de las religiones de aquellos tiempos se ponían celosos de aquella iglesia empezar a crecer. Y venían y se introducían para tratar de meterles ideas y tratar de acabar aquella idea. O algunos tal vez honestamente venían y se convertían al cristianismo, a Jesús. Pero algunos de ellos que venían de aquellas otras creencias también empezaban a traer ciertas cositas, esas sutilezas de las que se estaba refiriendo el apóstol Pablo aquí, o rudimentos de los hombres, y empezaban a tratar de hacerlos pensar y creer, muy honestamente, que estaba bien que hubieran aceptado a Jesús, pero que ahora tenían que seguir guardando el sábado, circuncidarse, guardar la ley y muchas de las cosas que estaban ahí. Y esa fue la lucha que ellos empezaron a tener, porque decían, no, esto no debe ser así. Lea el capítulo 15 del libro de los Hechos y va a ver cómo ellos ya tuvieron una contienda por eso, y quedó establecido que ellos no deberían de guardar ninguna de esas cosas, sino que solamente le había aparecido al Espíritu Santo y a los apóstoles de aquel tiempo, solamente abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Dice, y si hacen esto, a pasarlo, viene a decir, no les hemos de imponer ninguna otra carga más que solamente estas cosas. Lea todo el capítulo porque ahí encuentra respuesta a todas estas enseñanzas que te quieren dar. ¿Por qué traigo esto? Pues porque recuerde que al principio de Juan 14:1 nos dice, Señor, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En Él estás seguro y nadie te ponga duda de que estás completo y salvo, completamente salvo, estando en Jesús. Por eso quise venir a esta parte. Y especialmente para mis amados hermanos de Maranata, hermanos, recuerden, ya lo hemos visto en nuestra iglesia, espero que estén bien firmes en lo que estamos aprendiendo. Amén. Dice el versículo 11, en Él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, cuando estás en Cristo Jesús, Él es nuestra circuncisión. Estás echando fuera de ti el cuerpo pecaminoso carnal, y eso es lo que simbolizaba y representaba el estar siendo circuncidado en la carne. Era un símbolo de que dejabas de pertenecer al mundo y te entregabas a ser parte del pueblo escogido por Dios, y esa era una de las señales de ser parte del pueblo de Dios. Así que cuando tú aceptas a Jesús, eso que hizo Jesús te aplica a ti y vienes a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús, y no tienes que circuncidarte en la carne porque estás circuncidado en el espíritu, en el corazón, en la circuncisión de Cristo Jesús. Luego el versículo 12 toma otro punto, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados. Cuando tú aceptas a Jesús y te bautizas en Él, también estás siendo resucitado en Cristo Jesús. ¿Sabes que eso simboliza cuando tú te bautizas? Porque dicen las Escrituras que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso lo lees en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que algo que hacemos cuando aceptamos a Jesús es bautizarte en su nombre. Y cuando tú eres bautizado, tiene un simbolismo y una aplicación espiritual tan profunda, en la cual hace que tú vengas a ser no solamente circuncidado, sino también eres resucitado. En ese momento pasas de muerte a vida al aceptar a Jesús, y al empezar a hacer eso que Él te mandó, pasas de muerte a vida, es decir, tienes vida eterna, espiritualmente acabas de vivir y ahora eres un espíritu pues vivo, un hijo de Dios. Esos son los misterios a los que nos vamos a estar refiriendo en varias ocasiones, los misterios de la Biblia, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es otro de los misterios. ¿Cómo es que venimos a resucitar, a ser ahora una nueva criatura en el Espíritu, y somos hijos de Dios y tenemos vida eterna? Entonces, hemos sido resucitados cuando también estás en Cristo Jesús. Este versículo 2 está maravilloso porque dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Así como Dios levantó de los muertos a Jesús, tienes la total certeza y seguridad de que tú también vas a ser resucitado cuando venga este tiempo de la resurrección. Pero no
no, no quiere decir que ahora no tengas ya la vida eterna, porque dice desde ahora ya tienes tú tu vida eterna. Créelo, eso es real. Tienes vida eterna, ya has pasado de muerte a vida. Hay un pasaje de la Biblia en la cual recordará que en cierta ocasión el Señor le dijo a algunas personas, vengan y síganme. Y algunos de ellos le decían, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre y luego vendré y te seguiré. ¿Y el Señor qué le dijo? Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Fíjese cómo se refirió él a las personas que están vivas. Si analizamos esta analogía, ¿cómo es que deja que los muertos entierren a sus muertos? Pero tú ven y sígueme. Es decir, no dejes esto para después, no pongas otras prioridades. Tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Él se refiere a la gente que está viva como muertos. Muertos, ¿por qué? Porque si no estás en Cristo Jesús, están muertos. Y esos muertos son los que están enterrando a esos otros muertos que tampoco tienen al Espíritu de Dios. Así aplica la palabra a todo aquel que oye la palabra y le sigue. Este sí tiene vida eterna y este sí viene al Señor Jesús y está vivo, tiene vida eterna. Así que por eso dice este versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. Fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice versículo 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, mira otra vez la palabra, de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, o sea, con Jesús, perdonándoles todos los pecados. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros que estábamos muertos en pecado, por eso deja que los muertos entierren a sus muertos, pero si tú vienes a Cristo Jesús, perdón, has pasado de muerte a vida. Por eso dice, y a ustedes, los que hemos aceptado a Jesús, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La incircuncisión quiere referirse precisamente a todos aquellos que estaban incircuncisos, es decir, que no pertenecían al pueblo de Dios, a las promesas y a los pactos. Ahora que estamos en Cristo Jesús, porque de verdad estábamos fuera de la salvación, éramos incircuncisos, dice a ustedes que estábamos así, les dio vida juntamente con Él. O sea, en Cristo Jesús automáticamente pasamos a tener vida eterna, pasamos a ser circuncidados en el Espíritu de nuestro corazón, pasamos a ser resucitados en Cristo Jesús y también a ser perdonados de todos nuestros pecados. Así que estamos más que victoriosos en Cristo Jesús, somos más que bendecidos. Yo le doy tantas gracias a Dios que un día alguien me predicó de Jesús y que el Señor tocó mi corazón para que yo pusiera atención en aquello y empezara a moverme en esa dirección. Tengo ya muchos años en Cristo Jesús, pero nunca me arrepentiré porque estoy tan feliz. Que han venido pruebas y luchas, siempre vendrán, pero soy tan dichoso y tan feliz de haber escuchado el Evangelio de Jesús y haberle aceptado y de saber que ahora tengo todas estas bendiciones, esta promesa y tengo vida eterna, igual que todos aquellos que le estamos aceptando día con día, que vienen apenas a reconocerle, pero entras de igual manera a la salvación y a las bendiciones de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús. Por eso dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Creo que voy a tener que terminar aquí porque el tiempo se me ha avanzado, ¿verdad? Pero esta parte final de la explicación, yo creo que está tan interesante que tendré que avanzar en esto, pero dice en los versículos 14 y 15, todavía explicando más acerca de cómo sucedió esto, cómo es que el nuevo pacto nos hace pues entrar en todas estas bendiciones y cómo es que aplican y cómo es que Él las hizo funcionar o aplicar hacia nosotros. Versículo 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Yo preguntaría, ¿cuál es esa acta de decretos que nos era contraria?
Si alguno contesta, obviamente porque estamos aquí no en directo, la única que podría contestarme aquí es mi esposa, que está del otro lado de la cámara. Pero diríamos claramente que esa acta que nos era contraria y que ha sido anulada es la ley precisamente del Antiguo Testamento, la cual quedó bien claro por los mismos profetas y por la palabra del Señor que por medio de la ley nadie nunca fue salvo. Nadie alcanzó por cumplir la ley completa, porque dice cualquiera que fallara en alguno solo de esos mandamientos estaba fallándolos con todos. Así que nadie puede decir que está completo en cumplir con la ley. Así que no hay nadie, no hay justo ni a uno. Todos están destituidos, están perdidos. Así que la única solución para esto es que en Jesús podemos ser libertados de esa acta que nos es contraria. Si tú quieres venir a Cristo Jesús, recuerda todo lo que te quieren empezar a decir y alegar las demás personas. Están fuera de sí, no entienden ni la palabra ni lo que dicen, porque en Cristo Jesús estamos completos. No hay acta contra ti que pueda decir, no, usted no tiene salvación, porque la Escritura dice, Jesús anuló el acta que te era contraria a ti y a mí, y por pertenecerle a Él y ser de Él y servirle a Él, estamos, pues, dice, a ustedes que están muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que habías contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo quiero que te visualices a Jesús ciertamente terriblemente muerto, asesinado en aquella cruz. Pero cuando Él lo hizo, entregando su vida en sacrificio por nosotros, es lo que sucedió. Dice, despojó a los principados y a las potestades, derrotó a Satanás. Y ya no tuvo más autoridad sobre ti y sobre mí, que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora dice, a Satanás le queda poco tiempo, ya no le va a quedar mucho más tiempo para seguir engañando a las gentes, y todavía sigue tratando de llevarse, arrastrarse a lo más que pueden. Pero si tú pones atención a la palabra del Señor, a las Escrituras, te vas a librar de muchas falsas enseñanzas, y si estás firme en Cristo Jesús, que es el único que nos puede salvar y en quien estás seguro, vas a ser más que triunfador y vencedor por siempre y por siempre. Amén. Terminaré diciendo, antes de pasarle el lugar a mi esposa, que, y de vuelta refiriéndome a aquellos que te quieren hacer que guardes el día, que te circuncides y que aquí, que allá, quiero que leas el versículo 16 y 17, donde vuelve a enfatizar el apóstol. Dice, por tanto, mire lo que enfatiza aquí el apóstol Pablo. Y eso se lo dijo a sus discípulos de aquellos tiempos, de la iglesia de Colosas, o sea, a los colosenses, y a los de la Odisea, como dice al principio. Se los envía a ellos, diciendo, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Se acuerdan ustedes que era parte de la ley donde decía, no toques aquí, te vuelves inmundo si comes de aquello y esto y lo otro? Y el apóstol dice, por tanto nadie los juzgue, porque si comes o no comes de aquello, come de todo. Es decir, tendría que entrar en otra parte de sus explicaciones a los romanos, donde él habla de que por medio de la oración es santificado todo. Pero dice, por tanto nadie te juzgue en comida o en bebida, que si tomas café ya fuiste impuro, o que si, o dice, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o tienes que guardar todas las fiestas, el Sukkot y la Pascua, y bueno, todas esas fiestas que tratan de imponerle a muchos de hoy en día. No, nadie te juzgue por eso, o en días de fiesta, en luna nueva, o días de reposo. Ahí está el día de los sabatistas que quieren que no guarde el sábado, porque si no lo guardas, ya no tienes salvación. Mire, nadie te juzgue por eso, dice el apóstol. Nadie te juzgue por eso. ¿Por qué? Acuérdate que acaba de decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él estás completo, circuncidado, en él estás en el sábado,
en Él estás libertado de pecados, en Él has resucitado, en Él tienes todas las bendiciones de tu vida y eres el más dichoso que pueda alguien ser en esta realidad de esta vida. Así que, hermanos, vamos a terminar orando, decirle: Señor, gracias por tu palabra que nos explicas, tu palabra y lo que quieres para los hijos de Dios en estos días, en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, y que lo entendamos y que lo permanezcamos firmes en esa paz que tenemos en Jesús. Es nuestra victoria más grande. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, quien haciéndose carne, Señor, tomó cuerpo para venir a este mundo en humildad y hacerse humilde hasta la muerte, sujeto hasta la muerte, para cumplir la ley y los profetas, para que pudiéramos nosotros en Él tener esta dicha que tenemos hoy en día de poder ser hijos tuyos, Padre, a través de Jesús. Si creemos en Él, dice tu palabra, pasamos de muerte a vida. Si creemos en Jesús, somos hijos tuyos y tu palabra mora en nosotros. Si creemos en Jesús, seremos resucitados en el día de la resurrección, cuando venga Cristo por su pueblo, por su iglesia. Si creemos en Jesús, podemos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si creemos en Jesús, estas cosas que están sucediendo hoy en día, Señor, nos llevarán de gloria en gloria para servirte y darte la honra. Padre, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Y Jesús, gracias por amarnos hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero darle unos minutitos a mi esposa amada para que ella venga también y les dirija la palabra, como es una costumbre que estamos haciendo en cada uno de estos videos que ponemos para ustedes. Amén. Así que vamos, me hago un poquito para acá y le doy lugar a ella para que los salude. Aleluya. Pues gracias, mis hermanos, mis amigos, mi familia, por estar con nosotros. Qué feliz me siento el día de hoy. Me siento bien contenta porque pues el día de hoy es un día muy especial para nosotras como mamás. Los papás, espérense tantito. Y pues para nosotros como mamás, pues es algo bien especial de que pues Dios nos permitió, nos dio ese privilegio de ser madres, tener nuestros hijos y pues tanto hijos, nosotros como cristianos, hijos en carne, ¿verdad? Nuestros hijos en carne y pues también nos dio el privilegio de tener nuestros hijos espirituales y pues el día de hoy temprano estaba yo revisando los mensajes, ahorita que estábamos orando, ¿verdad? Y pues estaba revisando eso y uno de los muchachos de la iglesia me mandó una alabanza muy bonita que me gustaría compartir con cada una de las mamás. Y muchas gracias, mamás, por esas felicitaciones que me están enviando. Los miro ahí también. Gracias, me siento bien especial, bien privilegiada por parte de Dios de sentir ese amor, ese cariño por cada uno de ustedes que hacia mi persona, que me mandan. Y pues también quiero felicitarla yo a todas ustedes, que créanme que extraño mucho el estar este día con ustedes. Extraño a mi madre también, que pues hoy le di ese privilegio especial a mi hermano. No, pues ahorita ella quiso estar con mi hermano y pues le extraño a mi madre que cada año está conmigo. Pero sí extraño a mi madre el día de hoy y pues hoy está con mi hermano y él también tiene ese derecho de disfrutar de su madre y yo también pues la extraño y el día de hoy pues me siento bien feliz, bien contenta de poder estar aquí con mis hijos, con Moisés y Absalón. Ellos están aquí, mis otros dos hijos pues viven lejos de aquí, pero yo me siento contenta, me siento agradecida con Dios de saber que ellos están bien, que ellos están con vida y salud, y eso es para mí un privilegio de parte de Dios, al igual que yo sé que cada una de ustedes se sienten contentas de saber que sus hijos están bien, sobre todo en estos momentos que estamos pasando estas crisis tan difíciles, amén. Pero bueno, ya no quiero pasar en tiempo a momentos tristes más de lo que ya ahorita la vida nos está llevando. Quiero poner esta alabanza que la escuchen, porque para mí fue muy bonita, me hizo llorar. Bueno, aparte de que estoy muy llorona, ¿verdad? Pero quiero que la escuchen y disfruten de esta alabanza. Espero que la puedan escuchar bien.
acariciaste, me diste solo amor. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Y pues sabemos que la mamá es la amiga, la confidente, la que siempre nos está con nosotros, a veces hasta la que nos tapa las travesuras, bueno, ahí está siempre ella con nosotros, ¿no? Y pues Dios bendiga a todas las mamás, las cuide, las siga protegiendo, las siga ayudando. Y dice Proverbios, la mujer prudente, ¿no? La mujer que siempre está ahí para nosotros, ayudándonos en todo. Pues Dios las bendiga a todas las mamás, Dios les guarde, Dios las siga llevando hacia adelante. Y pues que el Señor sea con cada una de ustedes, mamás. Y pues las invito a que sigan con nosotros todos los días que estamos aquí al aire. Muchas gracias por recibirnos. Hermoso escuchar esas vocecitas, ¿verdad? De los niños, que cuando una casa no tiene niños se siente esa casa vacía, se siente esa casa sola, por más llena de adultos que esté, mientras no hay niños, se siente vacía. Pero bueno, como les decía, les vuelvo a reiterar que les invito a que sigamos adelante con nuestras... estos niños también le sacan a uno de control, no de control, sino le sacan a uno de lo que uno está diciendo. Les invito a que sigamos viniendo a estas sintonías que estamos teniendo al aire a los jueves a las 7 de la noche, los domingos a la 1 de la tarde, y sigamos adelante sirviendo al Señor y no dejando que nada ni nadie nos quite de lo que estamos
llevando nuestra fe en el Señor. Dios me los bendiga, Dios les guarde y gracias por toda su atención y felicidades, mamás. Les amo. Bien, pues vamos a terminar diciendo que nos quedó pendiente la parte que sigue de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde nos dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso lo voy a dejar para el siguiente tema, porque ahí empieza a hablar acerca de esas moradas y esa segunda venida de nuestro Señor Jesús, en la cual Él viene por su pueblo que le está esperando en espíritu y en verdad. Dios los bendiga, amados hermanos, que sigan pasando ricas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.